El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chell. Capítulos 50 a 52. Von Ter, ocultándose tras las rocas. Fue desde el campamento base hasta el estrecho sendero que ascendía hasta el centro de la isla. La joven comenzó a subir con sigilo, deteniéndose a cada rato para escuchar si alguien la seguía. Lejos del campamento base estaba muy oscuro, tanto que a veces tenía que tantear en busca de las cintas amarillas, rotas por la tempestad y agitadas por el viento. El sendero subía primero y luego descendía, siguiendo los contornos de la isla. Isobel estaba calada hasta los huesos. El sendero volvió a subir, y la joven se detuvo un instante en lo alto. A unos cuantos cientos de metros más adelante, se erguía la estructura esquelética de Orthanc. Un trío de luces brillaba en lo alto, y las ventanas parecían cuadradas de luz, dibujados sobre la negrura de la noche. El vehículo todoterreno estaba aparcado a un lado, con dos grandes bidones metálicos vacíos en la parte trasera. Debajo de la torre se veía la oscura boca del pozo de agua, pero una luz fantasmal ascendía desde las profundidades, desde donde estaba, y a pesar del ruido de la tormenta, Von Ter podía oír el traqueteo de las máquinas y el zumbido de los acondicionadores de aire. Por las ventanas de Orthanc se veía una sombra oscura que se movía en el interior. La joven avanzó con cautela, medio agachada y utilizando la maleza como cobertura. Cuando estaba a unos 30 metros de la torre, se detuvo otra vez. Ocultó detrás de un matorral de rosas silvestres. Desde aquí podía ver mucho mejor el interior de Orthanc. Había alguien, pero estaba de espaldas, y Von Ter esperó. Cuando se acercó a la luz, vio que era Rankin, el geólogo. Al parecer, estaba solo. Pensó que quizá Rankin supiera cómo usar el radiómetro. Claro que antes tendría que contárselo todo. Strider había intentado matarlos. ¿Por qué? Es verdad que el capataz había odiado a Hash desde el primer día, pero eso no era motivo suficiente. Además, Strider no parecía un tipo capaz de actuar movido por un impulso. Claro que Hash trataba de detener las excavaciones. ¿Tendría aliados Strider? Von Ter no podía imaginarse que Rankin, un hombre sincero y amistoso, fuera cómplice de un asesinato. En cuanto a Neidelman, no quería ni pensarlo. Hubo varios relámpagos seguidos por un trueno ensordecedor. Se oyó un fuerte crujido que venía del campamento base, y el último generador dejó de funcionar. Las luces de Orthanc se apagaron, pero un segundo después las baterías de emergencia comenzaron a funcionar y la torre de control volvió a iluminarse. Von Ter apretó el radiómetro contra su cuerpo. No podía esperar más. Tenía que actuar, aún corriendo el riesgo de equivocarse. Hash despertó con la cara hundida en el barro. Le dolía la cabeza y algo le apretaba la espalda sin darle tregua. Y sentía el frío acero del cañón de un revólver contra la oreja herida.
No había recibido un tiro, pero su perseguidor lo había tumbado de un golpe en la cabeza. Oiga, Hash, la persecución ha sido muy divertida, pero el juego se ha terminado. Susurró Strider y pareció querer taladrarle el oído con el cañón del revólver. Y usted es el perdedor. ¿Lo ha entendido? Strider le echó la cabeza hacia atrás, cogiéndolo por el cabello. Respóndame sí o no. Sí, dijo Hash con voz ronca, medio ahogado por el lodo. No se mueva ni estornude, a menos que yo se lo ordene, o le hago papilla a los sesos. Sí, repitió Hash, haciendo un esfuerzo por recuperar algo de su antigua energía. Se sentía helado y medio muerto. Ahora nos vamos a poner de pie, suavemente y sin movimientos raros. Si resbala en el barro, es hombre muerto. Hash se puso de rodillas y después de pie, lenta y cautelosamente. Intentó sobreponerse al dolor de cabeza. Le diré lo que vamos a hacer. Se oyó la voz de Strider. Volveremos a la bifurcación y luego descenderemos por el pozo Boston, de manera que empiece a caminar. Despacio. Hash avanzaba poniendo un pie delante del otro, con mucho cuidado para no tropezar en la oscuridad. Llegaron a la bifurcación y luego descendieron por el túnel principal, tanteando todo el tiempo la pared. Hash pensó que no era imposible escapar. La oscuridad era impenetrable y todo lo que tenía que hacer era dejar atrás a Strider. Pero el revólver le taladraba el oído y estaba aturdido por el dolor de cabeza. Se preguntó por qué Strider no lo había matado. Continuaron descendiendo lentamente y Hash comenzó a dudar de que Strider conociera bien el pozo Boston. Había muy pocos túneles horizontales en la isla y casi todos estaban atravesados por pozos. ¿Hay algún otro pozo en este túnel?, preguntó al cabo de un rato. Sí lo hay. Usted será el primero en enterarse, le respondió Strider con una risa áspera. Después de caminar en la oscuridad durante un rato que pareció eterno, con la duda de si el próximo paso lo lanzaría al vacío, Hash vio al fondo un suave resplandor. El túnel describía una suave curva, y luego se divisaba una abertura profusamente iluminada, y se oía el ruido de los motores. Strider lo empujó para que se diera prisa. Hash se detuvo en el lugar donde el túnel desembocaba en el pozo de agua. Enceguecido después de pasar tanto rato en la oscuridad, tardó unos segundos en darse cuenta de que solo estaban encendidas las luces de emergencia de la escalera de titanio. Otro agudo dolor en la oreja, y Strider lo obligó a caminar por el andamio de metal que conectaba el pozo Boston con la escalera. Strider apretó las teclas de un teclado numérico atornillado a un lado de los rieles del ascensor. Se oyó un zumbido en lo alto, y un momento después vieron el ascensor que bajaba lentamente hasta detenerse junto al andamio.
Strider empujó a Hatch para que subiera primero. Cuando descendían, Hatch sintió un acreedor a humo y a metal recalentado que se mezclaba con el habitual olor a podrido del pozo. La escalera terminaba en la base del pozo de agua, que allí era mucho más estrecho. El aire estaba muy cargado, a pesar de los sistemas de ventilación. En el centro se veía la boca del nuevo pozo recientemente excavado, que permitía acceder a la cámara del tesoro. Strider le hizo señas a Hatch de que bajara por la escalera. Hatch, agarrado a la barandilla, descendió por la compleja estructura de titanio. Desde abajo llegaba el ruido de los sopletes de acetileno. Y luego Hatch se encontró de pie en el fondo del pozo, en el corazón de la isla. Strider se dejó caer al suelo detrás de él. Hatch vio que ya habían dejado al descubierto una gran placa de hierro herrumbrada. La miró fijamente y abandonó toda esperanza. Gerard Nadelman, arrodillado ante la placa de metal, cortaba con un soplete de acetileno un cuadrado de unos 90 centímetros. Habían soldado un perno a la placa y la habían sujetado mediante un cable al cubo. Magnussen estaba en un rincón del pozo, los brazos cruzados sobre el pecho, y miró a Hatch con una mezcla de odio y desprecio. Cuando Nadelman apagó la llama del soplete, se oyó un fuerte silbido. El capitán se puso de pie, se levantó la víscera y miró fríamente a Hatch. «Tiene muy mal aspecto», dijo. Y luego, mirando a Strider, «¿Dónde lo ha encontrado?» «Había vuelto con Bonter a la isla. Lo he capturado en el Pozo Boston». «¿Y Bonter?» «Su lancha se destrozó contra los arrecifes. Es muy poco probable que sobreviviera». «Ya veo. Es una lástima que Isobel se complicara en esto, pero usted ha hecho lo que debía, Strider». El otro se ruborizó ante el elogio. «¿Me puede dejar su pistola un momento, capitán?» Nadelman sacó la pistola de su cinturón y se la tendió con una mirada interrogativa. Strider apuntó a Hatch con ella y le dio su propia pistola a Nadelman. «¿Podría cargarla, señor? Me he quedado sin balas». Miró luego a Hatch con una sonrisa malévola. «Ha perdido su oportunidad, doctor, y no tendrá otra». «Gerard, por favor, escúcheme», le pidió Hatch a Nadelman. El capitán cargó la pistola y se la puso en el cinturón. «¿Que le escuche? Lo he hecho durante semanas y ya empieza a aburrirme». Nadelman se quitó la visera y se la dio a Magnussen. «Sandra, siga usted con el soplete, por favor», le dijo. «Tenemos baterías para unas 2 horas y a lo sumo 3. Y no podremos perder ni un minuto». «Tienes que escucharme», insistió Hatch. «La espada de San Miguel es radiactiva. Es un suicidio abrir esa cámara». Una expresión de cansancio apareció en el rostro de Nadelman.
Usted nunca se da por vencido, ¿verdad? ¿No le bastaba con $1,000 millones? Por favor, olvídese por un momento del tesoro, le urgió Hatch. Piense en lo que ha pasado con esta isla. La radioactividad lo explica todo. Los problemas con los ordenadores, los fallos en los sistemas informáticos, las emanaciones radiactivas que escapaban ocasionalmente de la Cámara del Tesoro causaban las anomalías que nos describía Wobner, y también las raras enfermedades que han sufrido los trabajadores. La radiación afecta al sistema inmunitario, disminuye los glóbulos blancos y las infecciones oportunistas atacan al organismo. Y apostaría a que los casos más graves se han dado entre los hombres que descendían al pozo todos los días a cavar y a instalar el encofrado y la escalera de titanio. El capitán lo miró con una expresión indescifrable. La exposición a las radiaciones provoca la caída del pelo y la pérdida de los dientes, algo que hemos observado en los esqueletos de los piratas. ¿Qué otra cosa podría haber causado la muerte de todos los hombres que encontramos en la fosa común? En los esqueletos no había indicios de violencia. ¿Y por qué se dieron tanta prisa en marcharse los hombres de Oakham? Huían de un asesino invisible que les resultaba incomprensible. ¿Y por qué no encontraron luego el barco de Oakham a la deriva, con todos los tripulantes muertos? Porque recibieron una dosis mortal de radiaciones que escapaban del cofre que guardaba la espada de San Miguel. Streeter le hincó con crueldad el cañón del arma en el oído y Hatch intentó vanamente apartarse. ¿No lo comprende? Solo Dios sabe cuánta radiactividad hay en esta espada. Debe de estar caliente como el infierno. Si la deja al descubierto, morirá usted y no sabemos cuántos más. Usted ya he oído bastante, dijo Neidelman. Es curioso. Nunca pensé que usted fuera a hacerme esto. Cuando yo le vendía la búsqueda del tesoro a nuestros patrocinadores y analizaba los riesgos posibles, usted era el único elemento que consideraba seguro. Usted odiaba el tesoro y jamás había permitido que nadie realizara excavaciones en su isla. ¿Qué diablos, si ni siquiera había vuelto nunca a Stonehaven? Pensaba que si conseguía que colaborara conmigo, no tendría que preocuparme de que tratara de quedarse con una parte mayor de la convenida. Neideland movió la cabeza negativamente. Me molesta pensar cómo me equivoqué al juzgarlo. Se oyó un último silbido del soplete de acetileno y Magnussen se puso de pie. «Allí está, capitán», dijo, quitándose la visera y apretando el mando que controlaba el cabrestante. Se oyó un quejido cuando el cable de acero se puso tenso. El cuadrado que habían cortado en la placa de hierro se elevó en el aire con un chillido metálico de protesta. Magnussen lo depositó en un rincón y luego desenganchó el cable de acero. Hatch no pudo contenerse y miró el agujero que habían abierto en la placa de hierro. La oscura abertura de la cámara del tesoro dejaba escapar un aroma a incienso, madera de sándalo y ámbar gris. «Baje una luz»,
le pidió el capitán a Magnussen. La corpulenta mujer, temblando de emoción, cogió una lámpara de la escalera y la bajó por el agujero. Neidelman se puso a gatas y lentamente, con cautela, se asomó al interior de la cámara. Hubo un prolongado silencio, subrayado por el ruido de las gotas de agua, el zumbido de los acondicionadores de aire y el distante retumbar de los truenos. El capitán por fin se puso de pie. Se tambaleó, pero de inmediato recuperó el equilibrio. Su rostro tenía la rigidez de una máscara y estaba muy pálido. Se enjugó el sudor con un pañuelo, esforzándose por reprimir sus sentimientos, y le hizo una señal a Magnussen con la cabeza. La mujer se agachó de inmediato y miró por el agujero. Su grito sofocado resonó de una manera extraña, amplificado por la cámara del tesoro. Magnussen permaneció varios minutos a gatas en el suelo, inmóvil. Después se puso de pie y se apartó a un lado. «Ahora es su turno», le dijo Neidelman a Hatch, mirándolo. «¿Mi turno?» «Así es. No soy un hombre carente de sentimientos. La mitad de ese tesoro podría haber sido para usted. Y a pesar de todos los inconvenientes que ha causado, tengo que agradecerle que pudiéramos realizar las excavaciones en la isla. Estoy seguro de que querrá ver la razón de todos nuestros desvelos». Hatch respiró hondo. «Capitán, en mi despacho hay un contador Jaeger. No le pido que me crea sin comprobarlo». Neidelman le pegó en la cara. No fue un golpe fuerte, pero el dolor que Hatch sintió en la boca y el oído fue tan insoportable que cayó de rodillas. Oh. El capitán había enrojecido de furia, sus facciones desencajadas por la cólera. Neidelman, sin decir una palabra, señaló la placa de hierro. Streeter cogió a Hatch del pelo y lo empujó hasta que su cara quedó contra el agujero. Oh. La luz se balanceaba y arrojaba extrañas sombras sobre la cámara. Hatch parpadeó con fuerza 2 veces e intentó comprender lo que veía. La cámara de hierro tendría unos 3 metros y los muros estaban herrumbrados pero intactos. Mientras contemplaba aquello, Hatch olvidó el dolor, olvidó las manos de Streeter que le tiraban sádicamente del pelo, olvidó a Neidelman, olvidó absolutamente todo. Hatch había visto en su infancia una fotografía de la antecámara de la tumba de Tutankamón. Ahora, contemplando las barricas, los cajones, los cofres y los sacos que se apilaban en la cámara, recordó aquella foto. Era fácil advertir que el tesoro había sido cuidadosamente envuelto y guardado por Ogham y sus hombres. Pero el tiempo se había cobrado su tributo. Los sacos de cuero se habían podrido, derramando torrentes de monedas de plata y oro. De los barriles, medio destruidos por la carcoma, habían escapado grandes esmeraldas, rubíes rojos como la sangre de un cerdo, zafiros que destellaban a la luz de la lámpara, amatistas, perlas y cascadas de diamantes tallados y en bruto, grandes y pequeños. Contra una de las paredes había pila de colmillos de elefante y cuernos de narval y de jabalí, y el marfil estaba resquebrajado y amarillento. Junto a otra de las paredes había lo que en otro tiempo habían sido grandes rollos de seda, podridos
hasta convertirse en negros montones de cenizas, atravesados por masas de hilos de oro. A lo largo de una pared había una pila de pequeños cajones. Los de arriba estaban rotos, y Hash podía ver los lingotes de oro, cientos, quizá miles, en ordenadas hileras. Y alineados junto a la cuarta pared había cajones y sacos de todas formas y tamaños. Algunos habían caído y se habían abierto, revelando tesoros robados a las iglesias, cruces de oro incrustadas con perlas y gemas y cálices labrados. Y de otras de las bolsas rotas salían un montón de charreteras de oro robadas a los infortunados capitanes de los barcos. Y en el centro de la cámara, rodeado por este fantástico tesoro, se hallaba un cajón alargado, de plomo con bordes de oro, y sujeto con abrazaderas de hierro al suelo de la cripta. En la parte superior se veía un gran candado de bronce, que tapaba parcialmente la imagen de una espada desenvainada, grabada en oro en la tapa del cajón. Y mientras Hash contemplaba atónito, casi sin aliento, esta acumulación de riquezas, uno de los sacos podridos reventó y los doblones de oro se derramaron como arroyuelos entre los bultos. Después Strider tiró de sus cabellos, obligándolo a ponerse de pie, y la portentosa visión desapareció. «Que se preparen arriba», ordenó Neidelman. «Sandra subirá con el cabrestante, el contenedor cargado con el tesoro, el vehículo todoterreno y los 2 remolques ya están preparados. En 6 viajes tiene que estar todo cargado en el Griffin. No podemos arriesgarnos a permanecer aquí más tiempo». «¿Y qué hago con él?», preguntó Strider. Neidelman se limitó a asentir con la cabeza. Strider sonrió y apuntó con la pistola a la cabeza de Hash. «No, aquí no», murmuró Neidelman. Se le había pasado el ataque de furia. Estaba otra vez tranquilo y miraba con expresión ausente en dirección a la cámara del tesoro. «Tiene que parecer un accidente. No quiero que aparezca su cadáver flotando en el mar con una bala en la cabeza. Llévelo a uno de los túneles laterales o...». Se quedó un instante pensativo. «Póngalo con el cadáver de su hermano», dijo por fin y miró por segundos a Strider, antes de volver a clavar los ojos en el agujero que tenía a sus pies. «¿Hay algo más que deba hacer, señor Strider?». Strider, que ya empujaba a Hash hacia la escalera, se detuvo. «Usted dijo que había una remota posibilidad de que Isobel hubiera sobrevivido. Elimine esa posibilidad, por favor». Cuando Von Terr subía sigilosamente al puesto de observación, preparada para salvar a tierra en cualquier momento, Rankin se dio la vuelta y la vio. Una gran sonrisa agitó su barba, pero apenas la observó un poco mejor, se puso serio. «Isobel, estás hecha una sopa», exclamó, saliéndole al encuentro. «Y tienes sangre en la cara». «No es nada serio, no te preocupes», respondió ella y se quitó el impermeable y los jerseys y los retorció para escurrirlos. «¿Qué te ha pasado?». La joven lo miró preguntándose si debía cortárselo todo.
Se hundió la lancha, replicó al cabo de un momento. Vaya, ¿y por qué? Te lo explicaré luego, lo interrumpió ella y se puso de nuevo la ropa mojada. ¿Has visto a Malin? ¿El doctor Hatch? No, respondió Rankin. Un monitor emitió una señal aguda y Rankin se apresuró a mirar qué pasaba. Aquí todo se ha vuelto muy extraño. El equipo encargado de la excavación dio con la placa de hierro aproximadamente a las 7. Neidelman hizo subir a todos los hombres y los envió a casa debido a la tormenta. Luego me llamó para que reemplazara a Magnussen y vigilara el funcionamiento de los principales circuitos. Pero casi todo está parado. Los generadores no funcionan y las baterías de reserva no pueden con todos los sistemas. He tenido que apagar todo lo que no es imprescindible. Las comunicaciones están interrumpidas porque la tormenta ha averiado las líneas. Los de abajo están completamente aislados. Bontar se dirigió al centro de la estructura y miró por la portilla de cristal. El pozo de agua estaba a oscuras, pero se veía un resplandor color ámbar en las profundidades. La estructura de titanio, con sus puntales y vigas, que recordaban los huesos de un esqueleto, tenían un brillo apagado a la luz de las lámparas de emergencia. ¿Y quiénes están abajo?, preguntó la joven. Que yo sepa, solamente Neidelman y Magnussen. No he visto a nadie más en las pantallas. Pero dejaron de funcionar cuando fallaron los generadores, dijo Rankin y señaló con el pulgar las pantallas del circuito cerrado de video, ahora completamente en blanco. Pero Bontar continuó mirando la débil luz del fondo del pozo. ¿Y Streeter? No lo he visto desde la mañana, cuando tuvimos la manifestación de protesta de los pescadores. Bontar se apartó del cristal. ¿Ha llegado Neidelman a la cámara del tesoro? Como te he dicho, el circuito cerrado de video no funciona, pero el sonar señala que ya han quitado toda la tierra. He tratado de obtener un corte transversal de... Se interrumpió y Bontar percibió una vibración muy débil, apenas perceptible. Repentinamente atemorizada, miró por la ventana. Pero el dique continuaba resistiendo la furia del mar. ¿Qué demonios pasa?, exclamó Rankin, observando la pantalla del sonar. ¿Tú también lo has notado? ¿Que si lo he notado? Lo estoy viendo en la pantalla. ¿Y qué es? No tengo ni zorra idea. Es demasiado débil para ser un terremoto. Y no es el mismo tipo de ondas. Rankin escribió algo en un teclado. Mira, ya he terminado. Imagino que se trata de un derrumbe en uno de los túneles secundarios. Roger, necesito tu ayuda. Bontar dejó el bolso de nylon sobre el tablero de instrumentos y lo abrió. ¿Has visto antes un aparato como este? Rankin, que continuaba observando la pantalla del sonar, no se volvió para mirarlo. ¿Qué es?, preguntó. Un radiómetro. Se usa para... Espera un minuto. ¿Un radiómetro? Rankin se apartó de la pantalla del sonar. Sí, ya sé para qué sirve. Esos aparatos son muy caros. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Y sabes cómo funciona?
Sí, más o menos. Trabajé en una compañía minera y usaba un radiómetro para localizar los depósitos de petblenda. Claro que no era tan moderno como este. Rankin cogió el aparato y escribió las instrucciones en el diminuto teclado. En la pantalla apareció un diagrama de malla en 3 dimensiones. Tú mueves este detector, dijo, moviendo el instrumento con aspecto de micrófono. Y en la pantalla aparece el mapa de la fuente de radioactividad. Los colores te señalan la intensidad. Los azules y los verdes corresponden a los niveles más bajos de radiación. Y luego vienen todos los demás colores del espectro. El blanco corresponde al nivel máximo. Este aparato hay que calibrarlo. En la pantalla se veían numerosas pinceladas y manchas azules. Rankin apretó algunas teclas. Maldición. Estoy percibiendo una cantidad de ruido de fondo. Este aparato debe estar estropeado, como todo lo de la isla. El radiómetro funciona perfectamente, dijo Bontar sin alterarse. Esas señales obedecen a las radiaciones que emite la espada de San Miguel. Rankin la miró desconcertado. ¿Qué has dicho? La espada es radiactiva. Me estás tomando el pelo. No, no es broma. La radioactividad ha sido la causa de todos nuestros problemas. Bontar le hizo un rápido resumen de todo lo que sabía. Rankin la miraba atónito. Cuando terminó de hablar, la joven se preparó para la inevitable discusión. Pero Rankin no dijo nada y continuó mirándola con expresión perpleja. Pero luego asintió con la cabeza, como si de repente hubiera dado con la solución de un problema. Claro que sí, dijo. Solo así se puede explicar todo lo que nos ha pasado. Me pregunto si... No tenemos tiempo para especulaciones, lo interrumpió Bontar. Tenemos que impedir que Neidelman abra el cofre. Sí, dijo Rankin, que continuaba pensando. Sí, para que la radioactividad llegue hasta la superficie, debe de tener una potencia tremenda. Mierda, si Neidelman abre el cofre de la espada, acabaremos todos carbonizados. Con razón había tantas anomalías en los equipos. Es un milagro que el sonar consiguiera... Su mirada se dirigió nuevamente hacia el panel de instrumentos y las palabras murieron en sus labios. Espera un minuto, dijo con aire pensativo. Aquí hay algo muy raro, más raro que un perro verde.